Este día, hermanos, tenemos la bendición de culminar lo que es esta serie de mensajes que hemos denominado los 3 espejos donde podemos vernos. El primer domingo hablamos sobre Elí, que es el espejo de una decadencia espiritual. El domingo pasado hablamos sobre Usías, que es el espejo que la soberbia, la arrogancia y la altanería no nos van a llevar a nada bueno. Pero hoy quiero cerrar hablándoles sobre Pablo o Saulo de Tarso. Pablo es el espejo que podemos comenzar mal, pero podemos terminar bien. Pablo es el espejo que podemos comenzar mal, pero no quiere decir que vamos a terminar mal, si no podemos enmendar y terminar bien. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, leo para ustedes, y dice la versión Reina Valera, Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa expresión de este camino se refiere a los creyentes de la iglesia primitiva. Dicho sea de paso, por eso a los primeros creyentes se les conoció como los del camino o los de la iglesia del camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Repita todos conmigo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Permítame unos 3 minutos ponerle en contexto de toda la historia de lo que implica la vida de Saulo de Tarso, quien llegaría a ser el apóstol de los gentiles y conocido como el gran apóstol Pablo. Saulo, como dice la palabra, nació en la ciudad de Tarsis o en Tarso, una ciudad romana que era capital de una provincia muy grande, que era la provincia de Cilicia. Él era parte de una familia judía, descendientes de la tribu de Benjamín. Para que usted tenga la idea de quiénes eran los descendientes de la tribu de Benjamín, cuando el reino se divide en época de Roboam y Jeroboam, allá en la época de los reyes, las 10 tribus que conformaron el reino del norte fueron llevadas, secuestradas por los asirios, y esas 10 tribus mezclaron su sangre, o sea, sus hombres y mujeres se emparentaron con sus captores, y entonces se mezcló la sangre, el linaje de sangre de los judíos. Es de ahí donde nacieron los famosos samaritanos. Y usted recordará que los samaritanos eran despreciados por los judíos, porque ellos habían mezclado su sangre. Pero hubieron 2 tribus que nunca mezclaron su sangre, a pesar de que fueron llevados por otros captores, que eran los de Babilonia. Cuando Nabucodonosor lleva a Jerusalén sitiada y lleva a todos los ciudadanos a Babilonia, los judíos y los benjaminitas se cuidaron de no mezclar su sangre, de tal manera que unos 600 años después, en la época de Jesús, las únicas 2 tribus de pura sangre eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Decir que usted era un benjaminita era sinónimo de decir que era judío puro. Levanta la mano todos los que tienen así el honor de que seamos indios puros. Es un honor ser indio puro. Pero muchos de nosotros no somos indios, y no me entiende el término como despectivo. Muchos aquí somos mestizos, ni de aquí ni de allá, ni españoles ni indios. O sea, el indio es sangre pura. Y aunque usted no lo crea, el que tiene sangre indígena tiende a vivir mucho más, y su vida es más robusta. Esa es una cuestión de genética. En Estados Unidos, por ejemplo, usted tiene ciudadanos americanos puros y tiene ciudadanos que se
hicieron ciudadanos, pero que no nacieron allá, sino que son de todos los países que añoraron llegar allá y después de mucho tiempo se hacen ciudadanos. Pero no tienen ojos verdes ni azules, ni pelos amarillos. Se notan los rasgos de sus ancestros, para utilizar ahí un eufemismo, porque no son de. Cuando Pablo dice yo soy de la tribu de Benjamín, Pablo está queriendo decir que él es un judío puro, de lo que él se siente muy orgulloso. Parte de eso implicaba que por ser de una tribu que no se había contaminado, fiel seguidor de las costumbres religiosas, él dice que fue circuncidado al 8º día, así lo mandaba la ley para los judíos, conforme estaba establecido. Su formación religiosa no fue la de cualquiera. Algunos de ustedes recordarán en los años 70, 80, quizás principios del 90 aquí en el país, hablar que alguien estudiaba en el Santa Cecilia, que estudiaba en el Liceo Salvadoreño, que estudiaba en el... Ayúdenme, otros colegios muy famosos aquí en Santa Tecla, el Champañato y muchos más. Pablo entonces, su formación religiosa no fue la formación religiosa de un ciudadano común y corriente. Pablo estuvo en la escuela teológica judía más importante de la época de ellos. Pablo literalmente fue educado a los pies de uno de los maestros más grandes que Israel veneró y respetó como rabino, que fue Gamaliel. De hecho, cuando él cuenta su testimonio dice, fui educado a los pies de Gamaliel, lo cual quiere decir que Pablo era un erudito en lo que era toda la ley. Era un judío puro y era un erudito. A eso añadámosle que Pablo tenía un padre romano, entonces él tenía la ventaja de ser un ciudadano romano. O sea, eso le daba a Pablo o a Saulo un plus. Y si a eso le agrega, Pablo dominaba 3 idiomas muy bien, que era el original de su raza, que era el hebreo, el que había adquirido producto de su ciudadanía, que era el latín, que era el que hablaba Roma, y el que usaba por fines comerciales, que era el griego koiné. De tal manera que Pablo hablaba hebreo, hablaba griego y hablaba latín. O sea, era un hombre altamente calificado. Y si a eso usted le quiere añadir más, era un experto en la filosofía de esa época. Ese era Saulo de Tarso. Pero la cereza del pastel es que Saulo pertenecía, dentro de las diferentes corrientes religiosas de Israel, pertenecía a los fariseos. Los fariseos era un grupo religioso que literalmente era considerado el grupo más santo entre todos los santos, hablando de hace unos 2000 años en Israel. Los fariseos guardaban la ley, los fariseos guardaban las costumbres, los fariseos guardaban las fiestas solemnes, al fariseo no se le olvidaba diezmar, al fariseo no se le olvidaba absolutamente nada. Si los fariseos se podían de memoria los 538 puntos que la ley tenía para esa época. O sea, un fariseo se sabía 538 artículos de la ley. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de la República? Ni idea. Ni yo tampoco sé. Pero ellos se sabían de memoria los 500. O sea, ser fariseo era, la gente decía, wow, o sea, porque eran personas altamente capacitadas. Ese era Saulo de Tarso. Ahora, Saulo, a pesar de todo ese currículo que impacta, tenía un serio problema. Y es que dice que él era celoso de las tradiciones. Ahora, las tradiciones no tienen que ver con la sana doctrina, las tradiciones tienen que ver con costumbre. Y dice que él era muy celoso de las tradiciones judías. Y cuando él oyó hablar de los cristianos, de los creyentes, le entró un enojo y una furia y empezó a perseguir a los cristianos. Pero no a perseguirlos para hablar mal de ellos, no a perseguirlos para difamarlos. Literalmente él pedía cartas que le autorizaban martirizar a esos cristianos. Cartas que conseguía producto de la ventaja de ser un ciudadano romano, y Pablo perfectamente podía llevar preso a un cristiano, arrastrarlo por la ciudad y exponerlo a toda clase de vituperio, y no le iba a pasar nada porque él tenía el permiso para poder hacer eso. De tal manera que en menos de 10 años
la iglesia literalmente le tenía pavor al nombre Saulo de Tarso. Oír Saulo de Tarso en la época de la iglesia cristiana era sentir que los minutos de su vida estaban contados, porque ese hombre no llegaba para ver el culto que estaban haciendo. Ese hombre llegaba literalmente para borrar todo vestigio de esa nueva fe llamada cristianismo, que para él, como fariseo, como judío, eso era un anatema, eso era una maldición. Él veía el cristianismo como una maldición, porque él creía que estaban engañando a las personas al predicar de ese tal Jesús. Saulo es el espejo en que podemos reflejarnos. Que empezar mal no es una excusa válida para terminar mal. Empezar mal no es una excusa válida para terminar mal, sino una oportunidad idónea para enmendar, para corregir, para ser transformado, para canalizar su valentía, su ímpetu, su disciplina, su pasión por una buena causa. Y esa buena causa llegaría a ser la causa del Evangelio. Todos nosotros, en algún momento Cristo nos halló. ¿Y cuánto damos gracias a Dios por eso? ¿Dónde nos halló Cristo? ¿En qué situación estábamos? ¿Cómo estaba nuestra vida el día como lo cantamos, verdad? Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿Cómo llevábamos nuestra vida? ¿Cuáles eran las expectativas de nuestra vida? ¿De dónde nos rescató y nos apartó el amor de Dios a través del mensaje del Evangelio? Todos en algún momento podemos empezar mal. Uno no decide dónde van a nacer. Uno no decide quiénes van a ser sus padres. Uno no decide las penas que va a vivir posiblemente en la infancia. Usted puede ser olvidado, rechazado, marginado. Vaya, tenemos un nuevo miembro, miren. Usted puede ser de alguna manera pues objeto de burla, objeto de crítica, objeto de muchas situaciones. Pero ya va a salir tranquilo. Pero el que usted sea objeto de esas, llamémosle deficiencias, no quiere decir, ya como me siguen los chuchitos, no quiere decir que por eso usted va a terminar. Recién les digo, vengo llegando de predicar del Templo Cristiano y les compartí a ellos. Yo viví, ustedes lo saben, atrás de la Guardia Nacional. Mis vecinos no eran las mejores personas que uno quisiera tener de vecinos. Uno era el jefe de los secuestradores, el otro era el jefe de los que distribuían droga, el otro era profneta, los otros eran asaltantes. O sea, no es el vecindario que uno quisiera tener. Pero conozco uno de ellos que en medio de todo eso un día conoció a Cristo. Y aunque su familia siguió en eso, él marcó una diferencia porque conoció a Cristo. Porque el que usted empiece mal no es una excusa para que termine mal. Todo cambia cuando conocemos a Cristo. Todo cambia cuando la luz del Evangelio resplandece en nuestra vida. Pablo es el espejo. Y aunque podemos empezar mal, tenemos la oportunidad de terminar bien. Hago una pregunta: ¿cuántos anhelamos terminar bien? Creo que todos. Pablo es el espejo, que la radicalidad puede ser canalizada para bien. Segundo Timoteo capítulo 4 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Aquí han pasado ya cerca de 35 años de vida útil del apóstol. Estamos aquí como por el año 68 después de Cristo, cuando Pablo escribe estas palabras antes de ser martirizado por Nerón. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Tratemos de situarnos. Estas son las últimas palabras del apóstol. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué anhela él dejar como una herencia de fe para los que van a recibir esa carta? ¿Cuáles serían sus últimas palabras si usted hoy se está despidiendo de su familia, de sus hijos, de sus nietos? ¿Qué le diría? Que quede grabado en su corazón. Y Pablo dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tremendas las palabras del apóstol Pablo. La realidad es que la vida es corta.
Vuelvo a ver a que está a la par y dígale, la vida es corta. Seamos honestos. Conforme uno avanza en años, uno siente que la vida se va volviendo corta. ¿Sí o no? ¿Es así? Ayer estábamos platicando, no sé si por ahí no lo he logrado ver, pero ayer estábamos platicando con hermana Cruz. Gracias, casi enfrente, hermano. Estábamos allá en Montenegro. Ella estaba sentada ahí en un arbusto donde los niños se suben ágilmente. Y ahí se había sentado la hermana, recordando su infancia, y le digo, ¿quiere llegar a la punta, hermana? Y ella se puso a reír. Y le digo, es que si se cae a esta edad, le digo, ya no es como un niño se cae, se sacude y se levanta. Usted se cae y hay que llevarlo al hospital, porque no podemos negar que hay un deterioro de la vida, porque la vida es corta. No sé si usted ya sintió cuántos años tenemos y que uno dice, wow, ya no soy aquel niño o niña o jovencita, ya uno empieza a sentir que los años nos van quedando menos. Pablo entonces nos hace una reflexión, que la vida es corta, que es breve, que es efímera, y que por eso no podemos darnos el lujo de desperdiciar la vida que Dios nos ha dado. No podemos darnos el lujo de desperdiciar el tiempo y las oportunidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pablo está despidiéndose de los seres amados. Él sabe que no los va a volver a ver, y efectivamente dicen los historiadores que 2 años después que él escribe esta carta, la historia dice que posiblemente él le van a cortar la cabeza. Nerón lo va a exponer públicamente como una forma de decir que él como emperador tiene dominio aún sobre los creyentes. Entonces Pablo anima a la iglesia y le dice hasta el último día. Vean la radicalidad de aquel que perseguía a la iglesia, la radicalidad de aquel que sacaba de las ciudades arrastrando a los cristianos ahora convertidos al cristianismo. No mengó, siguió siendo radical, pero utilizó la radicalidad para una buena causa, la causa del evangelio. Mis amados hermanos, utilice su ímpetu, utilice su valentía, utilice su destreza, utilice sus capacidades, utilicemos lo que Dios nos ha dado para la mejor causa que hay, la causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado cierta cantidad de años para vivir, pero sobre todo debemos de tener en mente que nos ha dado una cierta cantidad de años para servirle. Les contaba hace como unos 3 o 4 domingos, después de la enfermedad en la que Dios hizo un acto sobrenatural, me recuerdo de las palabras del apóstol, porque obviamente Dios hizo un milagro y eso es innegable, pero hay ahí como una marca que llevo ahí. Y Pablo decía, ¿verdad?, que él también, claro, Pablo hablaba de un aguijón, no estoy diciendo que los míos son aguijón, pero de repente digo 42 años y tengo que andar con dulces de jengibre, tengo que estar tomándome todos los días cuando voy a predicar, como hoy 2 o 3 veces, una desloratadina. O sea, esas secuelas me hacen recordar que debo de aprovechar al máximo la oportunidad que Dios me ha dado. O sea, no me estoy quejando, les estoy diciendo que Pablo nos lleva a la reflexión de que la vida, ya que va a ser tan corta y efímera, aprovechémosla al máximo y aprovechémosla para lo que vale, para la vida eterna que deseamos tener con el Señor. El precio de seguir y servirle al Señor es muy alto. Es muy caro para el mundo y para sus colegas. Literalmente ellos no entendían cómo un hombre tan radical, erudito y educado ahora se había vuelto un fanático, porque así le llamaban a los cristianos, fanáticos. Los filósofos de la época no entendían cómo un erudito ahora era un fanático. Los fariseos no entendían cómo el máximo representante de ellos ahora era un fanático, porque se había hecho cristiano. Pablo, para ellos, terminó mal, porque Pablo dejó la opulencia que él ocupaba. Pablo renunció a los tesoros terrenales por exponerse a todo tipo de vituperios. Y cuando está escribiendo desde la cárcel, para la gente Pablo está terminando mal, pero para Dios está terminando como un héroe en la fe. ¿A qué quiero llegar? Debemos de ser radicales. A veces las cosas no van a ser las más ideales para nuestras vidas. A veces nuestros últimos años nos podrán hallar quizás en situaciones difíciles, pero Pablo dijo, cuando se estaba despidiendo, lo que recién acabamos de leer: yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano.
Pero vea esta declaración: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. Eso se llama ser radical. Nada lo hizo retroceder de su comunión con Dios. Que empezó mal, sí, pero tuvo la valentía de enmendar para terminar bien. Lo segundo es que Pablo es el espejo de saber qué batallas vale la pena pelear. Ponga su mano hoy en su corazón, aquí en su frente, y diga: Señor, ayúdame a discernir qué batallas vale la pena pelear. Eso quiere discernir. Yo sé que tenemos mascarilla, bueno, ustedes, ¿verdad? Yo porque estoy acá predicando, pero los ojos son expresivos. Vuelvo a ver a Quesada para suyo y exprésele de lo más profundo de su alma: la batalla no es contigo. No, la batalla no es contigo. No saben qué gozo me dio a las personas que acabo de ver allá en el templo cristiano. Las pude abrazar después de predicar. Nos estrechamos la mano y le dije: qué bendición verte aquí, que estás prosperando. Un día estuvieron acá, hoy están allá, pero lo bueno es que están perseverando en los caminos del Señor, porque la batalla no es con el de la par. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha contra principados y opresores de maldad, pero aún sobre ellas el Señor ha prometido darnos la victoria. La batalla no es con el vecino que a veces nos quiere hacer la vida un tanto insoportable. La batalla no es con el cónyuge con el que a veces hay discrepancia. La batalla no es con aquel que en algún momento nos ha querido hacer daño y vernos derrotados. Debemos de entender con quién es verdaderamente la batalla. Porque si nosotros dejamos que esos distractores nos saquen del blanco perfecto, nos vamos a salir de la carrera, y el anhelo suyo y el anhelo mío es un día estar con el Señor por toda la eternidad. Pablo entonces dice: he peleado ¿el qué? La buena batalla. Debemos saber qué batalla vale la pena pelear. O sea, hay que entender las batallas donde vale la pena ser aguerrido. Debemos de entender que las batallas más cruentas son en días de prueba, de quebranto, de desánimo, de escasez, de enfermedad. Ahí es donde se ve si estamos dispuestos a pelear con todo el vigor para la causa de Cristo. Pablo supo pelear la batalla que valía la pena. Invirtió todas sus energías hasta llegar al final. La imagen que trata de dar Pablo, entendamos que en la época de Pablo ya estaban las Olimpiadas, los griegos inventaron las Olimpiadas, ya habían 200 años de celebrarse las Olimpiadas, no como se celebran hoy obviamente, pero Pablo sabe que al hablar de esta figura, quienes lo están oyendo lo entienden perfectamente. No había pantallas como las que hoy hay, pero Pablo al hablar de esto sabe que en la mente de ellos le van a entender. Pablo está utilizando la figura de un luchador o de un boxeador. Un luchador o un boxeador que no da golpes al aire, porque malgasta sus energías. Un luchador o un boxeador que no gasta su tiempo por gusto, porque por eso los deportistas de alto rendimiento hablan de una palabra que usted ha oído que se llama dosificar. O sea, ellos saben en qué momento van a pegar y con la fuerza que van a pegar. No están pegando solo por pegar, no golpean a lo loco o a la aventura. Ellos tienen un lugar a donde quieren y concentran su golpe para poder ocasionar, en el caso de una lucha, un daño a otro. Lo que está queriendo decir Pablo es que usted y yo debemos dosificar nuestras energías y saber cuándo es que debemos pelear. Pelee espiritualmente por su familia. Pelee espiritualmente por la herencia de su familia. Pelee espiritualmente para que los suyos sean salvos. Pelee espiritualmente cuando hay que creer en un milagro. Pelee de rodillas cuando usted espera ver la gloria de Dios sobre su vida y alrededor hay un montón de voces que le están diciendo imposible, pero usted pelea y dice: para el que cree, todo es posible. Esas son las batallas que vale la pena pelear, y pelear con todo el ímpetu. Tercero, Pablo, él
de la perseverancia. Hay que acabar bien la carrera. Pablo es el espejo de la perseverancia. Quiero llevarlos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 21. ¿Qué dice? 2 Corintios 11, 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos. Pablo aquí está defendiéndose en un juicio que le están haciendo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotada con varo, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Pablo, el espejo de la perseverancia. ¿Quién de ustedes honestamente alguna vez se ha sentido agotado? Agotado espiritualmente. Después de esta lectura, creo que no hemos llegado ni al 5% de lo que Pablo le tocó padecer. Y Pablo no dijo, aquí estoy. No, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado. Eso es perseverancia. No es fácil. No es fácil porque la vida cristiana, hermanos, no vamos a negar que estará llena de obstáculos que Satanás prepara para que usted ya no la quiera continuar. Obstáculos estratégicos que Satanás intenta sembrar, como la discordia, como la rivalidad, como las contiendas, como los celos, como las divisiones, que nos impiden muchas veces seguir la carrera. Pablo fue perseverante. Pablo no está diciendo que no sufrió, al contrario, nos está presentando su carta de sufrimiento. Si alguien sufrió, fue Pablo. Mire usted ya la lista de todo lo que sufrió este hombre. Y no lo sufrió por ser malo, lo sufrió por la causa de Cristo. O sea, todo esto fueron los padecimientos por predicar el Evangelio de Cristo. Antiguamente, aquí hay muchos hermanos que no me dejarán mentir, precursores, algunos de la vida cristiana ya por los años 60 y 70. Antes a los cristianos, cuando usted llegaba a un lugar, ¿verdad?, que le daban bienvenida, sí, con piedras. Así le daban la bienvenida a los cristianos antes, con piedras. Diga que esa es la par suya, con piedras. Y hoy una mala mirada que le hace de la par es suficiente para que usted no se quiera congregar. Gracias por ese amén que retumbó. Antes que le tiraban a los cristianos, y eso es porque alguien no le dio la mano, porque alguien se olvidó de su cumpleaños. Y el motivo es que uno se le agarre las vestiduras y literalmente diga, nadie me quiere. Yo creo que si Pablo estuviera a la par nuestra, ahorita nos diera un cocorrón en todo y nos dijera, enfocate, porque imagínense las cosas que nos hacen dejar de perseverar. Si nos tocara sufrir todo esto, hágase la pregunta, si nos tocara sufrir todo esto. Una vez después de echarle fuera los demonios a una mujer, en vez de que le dieran las gracias, lo apedrearon y lo dejaron por muerto.
Al día siguiente se va a predicar a otra ciudad y a los 2 días regresa a la misma ciudad y le dicen: Pablo, ¿qué vienes a hacer? Y él dice que debo de seguir predicando el Evangelio. Perseverancia. Pablo es el espejo de la perseverancia. Hay que acabar bien la carrera. No hablamos de una carrera de 100 metros planos, sino de una maratón que exigirá de nosotros nuestra resistencia y nuestra fortaleza. En sus viajes misioneros fue perseguido, sus enemigos trataron de desacreditarlo, muchas veces se burlaron de él y le dijeron que él no era apóstol, que los apóstoles eran aquellos 12 que habían estado con el Señor, pero que él no merecía. Bueno, y una serie de situaciones. O sea, Pablo le tuvo que batallar contra eso. Y seamos honestos, a nadie le gusta ser marginado, ser rechazado, que se burlen de uno. ¿O a usted le gusta que se burlen de usted? No, ¿verdad? Pablo tuvo que luchar con todo eso. Pablo tuvo que luchar con el desprestigio del que fue objeto de otras personas que decían: no oigas a ese. O sea, Pablo tuvo que luchar contra todo eso. Y lo tuvo que luchar por causa del Evangelio. Pero dice: yo de ninguna cosa hago caso, con tal de terminar mi carrera con gozo. Eso se llama perseverancia. Pablo es el espejo que cuando todo es incierto, vale la pena guardar la fe. Cuando todo es incierto, cuando todo es confuso, vale la pena guardar la fe. Por eso Pablo también, cuando se está despidiendo, dice: he guardado la fe. No sé cuántas de las hermanas del concilio, ya no me recuerdo, yo me acuerdo de los signos, pero ya se me olvidaron los números en los que están en el himno. Pero hay un himno que yo cantaba mucho cuando estaba niño, porque mi abuelita me llevaba al culto del concilio misionero femenil, y yo no sé si ese fue el himno en esa época, pero lo cantaban ¡pum! Y decía el himno: es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los mares lamento y ayes del temor terminarán por siempre por mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Así decía, ¿verdad? Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Van a venir vendavales, pero esa ancla no la mueve nada. Van a venir tempestades, pero esa ancla no la mueve nada. Ha aparecido Omicron y no sé cuántas más letras del alfabeto nos faltan, pero esa ancla no la puede mover nada, porque Cristo lo venció todo en la cruz del Calvario. Por eso, Pablo es el espejo que cuando todo es incierto, o sea, cuando no hay nada seguro, lo único que vale la pena guardar es guardar la fe en el Señor. Pablo supo hacer depósitos en el banco de Dios. Estos depósitos tienen que ver con el contexto de la fe, que luego le rindieron intereses y ganancias a cada uno de ellos conforme sufrieron los vituperios de la vida. Pablo es el ejemplo que cuando todo es incierto, vale la pena guardar la fe. Cuando enfrentó las más feroces paradojas de la vida, guardar la fe fue su manantial. O sea, lo único que le refrescaba. Hay paradojas de la vida que uno realmente no deseara vivir, porque no se pueden explicar humanamente. Estamos orando por 2 pastores. Gracias a Dios el pastor Edwin García va evolucionando bien. Sigamos orando por él, a pesar de la situación que todavía tiene. El otro pastor por el que estamos orando también una situación muy delicada. Una situación ya a nivel de su cerebro y de un tumor. Hay paradojas de la vida para los que uno no encuentra una explicación lógica. ¿Por qué estoy viviendo o padeciendo esto? 5 de diciembre del 2021. Sí, ¿verdad? 5 de diciembre del 2021. 26 días para que muchos estén cantando, faltan 5 para las 12.
y el año se va a acabar. 19 días para estar pensando en los planes del 24. No sé si usted ya se dio cuenta qué favorecidos somos que Dios nos ha dado. Ahora, por el otro lado, no podemos negar que todo es incierto. Muchos para esta época pensamos que ya no íbamos a andar con mascarilla. Y usted ya sabe, no es un secreto, ¿verdad? La nueva variante que ya está en la mitad de los países de Europa y ya está aquí en América, ha hecho que las alarmas se enciendan, los aeropuertos empiecen a tener restricciones. Y aquel que dijo voy a dejar de comprar mascarilla, hoy tiene que seguir comprando. Incierto. Incierta la economía, que se hacen esfuerzos aquellos que gobiernan en cada país porque la economía mejore. Y la crisis de todas las familias, en la mayoría de países la queja sigue siendo la economía, les voy a decir. No se puede. Crisis de inseguridad la hemos visto últimamente, no porque no existiera, sino porque obviamente quizás hay casos emblemáticos. Y hoy, después de que la gente estaba feliz de andar en Uber, pues ya nadie quiere andar en Uber. Después de que la gente decía el Uber cobra barato, y la gente tiene miedo porque no sabe si el Uber es una persona honesta o es la persona que lo va a llevar a otro lugar. Todo es incierto. En medio de tanta incertidumbre, el única ancla segura es la palabra de Dios, es Cristo. Él no cambia, su poder no cambia. Por eso dice Pablo, con esto voy cerrando, voy a pedir ahí a los del ministerio si pueden ir pasando, por favor. Dice 2 Corintios 4: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y luego dice el versículo 16: por tanto, no desmayamos. Ponga la mano ahí sobre el hombro que está a la par y dígale: por lo tanto, no desmayamos. No es fácil, no desmayamos. Por lo tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ya tengo que estar tomando desloratadina. El interior se renueva día por día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. No mirando las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo creo, si la tradición cristiana es cierta, que Pablo no veía la guillotina con la que le iban a quitar la cabeza. Pablo veía al Señor Jesús esperándolo, diciéndole: acabaste la carrera. Porque las cosas que se ven son efímeras. Una joya es efímera, un atuendo es efímero, una casa es efímera, una cuenta bancaria es efímera, la salud es efímera, pero las que no se ven son eternas. Y su ciudadanía y mi ciudadanía está segura allá en los cielos, donde dice la palabra: cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. ¿Oyó bien? Son las cosas que Dios tiene preparado para usted y para mí, si perseveramos hasta el fin. Vamos, es el espejo que aunque podemos empezar mal, podemos terminar. Que el Señor nos ayude a todos a terminar bien. ¿Puede estar de pie esta mañana?